Dios los bendiga, mis amados hermanos. Feliz domingo. La bendición del poderoso repose sobre sus vidas. Hoy es un día espectacular y más cuando comenzamos recibiendo de la palabra de Dios. Y la semana pasada, finalizamos una serie a la cual denominamos Momento Crítico. Momento Crítico. Y de verdad que hemos escuchado de testimonios y sobre todo porque lo que conocemos, lo que sabemos de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros constituye un aprendizaje. ¿Para qué? Para crecimiento, para mejora. Es que en esta oportunidad vamos a comenzar una nueva serie, pero antes quiero hacer la oración que siempre ya hacemos, la declaratoria. Diga conmigo: las bendiciones del cielo están tan cerca de mí como mi boca. Por tanto, hablaré palabras de bendición, de paz, de abundancia, de riqueza, de salud, porque en mi boca está el milagro y yo lo voy a arrebatar. Bueno, maravilloso. Dijimos que iniciamos una nueva serie al cual le titulamos Sin Miedo. Importante esta palabra porque esta serie tiene mucho que ver de todos aquellos momentos que vivieron también personajes bíblicos. Y nosotros, creo que no hay una diferencia entre aquellos tiempos y esto. Si tan solo nos levantáramos con esa fe, no habrá miedo que quede permanente en nuestra vida, porque el miedo o el temor, que por cierto no es lo mismo, no es malo. Lo que es malo es que ello permanezca y que nos paralice. Por eso quise comenzar esta serie trayendo unos extractos del concepto de lo que es miedo y también de lo que es temor. Y dice el miedo en el diccionario de la Real Academia, dice que es un instinto de conservación que nos hace apartarnos rápidamente de lo que puede ser dañino para nuestras vidas. O sea, conocemos de una situación que no estamos esperando, ni siquiera que avisoramos, y en lo que sabemos que se nos avecina, inmediatamente nos invade ese miedo. Y es normal porque es un instinto al cual el ser humano tiene que prepararse o reaccionar ante cualquier situación que venga. En estos tiempos hay ataques permanentes, recurrentes, consecutivos, que nos hacen de alguna manera llenarnos de miedo. Y dependiendo del grado de fe, dependiendo del grado de confianza, dependiendo de la profundidad en la que estemos en la presencia de Dios, ese miedo permanecerá o inmediatamente desaparecerá en nuestra vida. Y el temor, que no es igual al miedo, como lo dije, es un sentimiento razonado después de valorar las circunstancias que nos rodean, los peligros que enfrentamos, las situaciones que vivimos. Entonces, es diferente el temor, porque el temor ya es producto de un hecho que como consecuencia lo razonamos, lo pensamos, inmediatamente nos invade ese malestar. Hay una diferencia entre el miedo y el temor, porque el miedo es una reacción instintiva y momentánea. El temor es un sentimiento permanente que muchas veces va creciendo de tal manera que nos paraliza, nos deprime y nos esclaviza. Aquí ni el miedo ni el temor son malos, siempre y cuando no permanezca en nosotros. Hay gente que vive con miedos de todo tipo. ¿Qué pasará? ¿Podré cubrir mis servicios de casa, mis obligaciones? ¿Me irán a votar? Esos son temores. El miedo es producto de una situación que viene que no esperamos. La diferencia entre uno y otro es que el miedo está allí
producto de algo que no estamos razonando, sino que inmediatamente nos invade, pero el tema es cómo abordamos tanto el miedo como el temor. Hay personas que viven permanentemente en un temor. Hay gente que dice, y si hacemos a un lado esta crisis, bueno, obviamente que trae como resultado una cuarentena. Hay gente que dice, yo no salgo porque no me vayan a atropellar, no me vaya a atropellar un carro. O yo no mejor no hago esto porque si no me va a ocurrir esto otro. Son personas que cualquier plan que pudieran llevar a cabo para un crecimiento, inmediatamente los paraliza. Ahora, miedo, de alguna manera todos tenemos. Dificultades, temores, pueden invadirnos. No sé si has sabido de personas que son muy quietas, son muy calladas o hasta muy extrovertidas, pero al final no terminan dando el paso. Eso es porque la mente le invade cualquier cantidad de pensamientos que termina haciendo que termina creyendo que no va a poder finalizar lo que inició. Y por eso es que es importante saber que si tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios misericordioso, una de las cosas que Él logra es eliminar esos miedos o esos temores. Hay temor para perder lo que tenemos, para si salimos porque la delincuencia puede abordarnos. En estos momentos, esta pandemia ha enraizado más a todos los que permanecen en miedos y en temores. Sobre todo que este mal es invisible. Uno no sabe quién tiene esta enfermedad. Uno no sabe, el que uno menos cree, ese es el que la tiene. Inclusive que yo creo que de alguna manera Dios ha permitido todo esto es para que terminemos confiando. Mira lo que sucede. Llegamos a un lugar y saludamos y si la persona es desconocida, si nos recogemos de creer que esa persona pudiera transmitirnos el COVID. Si es un familiar, no tanto, porque asociamos la confianza con el que se haya apropiado de la enfermedad. Pero Dios reserva esto para saber aquel nivel de confianza al que nosotros debemos asumir, qué nivel de seguridad y qué nivel de desafío para poder erradicar esos temores, sobre todo cuando de emprendimiento, sobre todo cuando de crecimiento, sobre todo cuando de cambio, de transformación se trata. Por eso es que esta palabra que extraje me pareció apropiada. El primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces encontramos una primera dificultad en el que se mantiene en temor o en el que se mantiene en miedo, y es que no tiene amor. Y el principal amor que debe tener un ser humano, un cristiano, es el amor a Dios. Por eso es que repetimos a lo largo de toda la serie y toda la palabra que aquí ministramos y que predicamos, es que primero es Él. Porque si lográsemos tener una intimidad con Dios, una seguridad de que Él está con nosotros, inmediatamente todo temor es erradicado de nuestras vidas. Hay gente que está construyendo algo y hasta tiene talento, tiene capacidad, tiene iniciativa, pero el temor lo paraliza. No termina desarrollando. Hay otros que comienzan muy bien y como todo proyecto toda familia o todo hermano que está haciendo la obra de Dios tiene un proceso, porque todo lo que realicemos lleva un proceso, va a venir una etapa de dificultades.
Yo no sé si tú puedes corresponder conmigo, pero sí te puedo decir que todo lo que yo he encaminado en cualquiera de las áreas de mi vida, inmediatamente comienza muy bien, nos llenamos de alegría, nos llenamos de gozo, nos llenamos y arrancamos. Pero como todo proceso tiene sus dificultades, cuando llega esa etapa, el temor, el miedo, inmediatamente nos invade y pensamos que no vamos a terminar. Por lo que eliminamos de una vez lo que comenzamos. Entonces encontramos personas que hoy están en una actividad, mañana en otra, pasado en otra, luego en otra, y resulta que no terminan de echar raíces en una. Pero de alguna manera, ahí hay un temor de enfrentar la dificultad propia del proceso. Ahí hay un miedo de creer que todo le va a salir al final, lo que termina es perdiendo tiempo. Por eso es que necesitamos apropiarnos del amor de Dios. Por eso es que necesitamos apropiarnos de ese amor que nos dejó Jesucristo. Porque el amor que nos deja el Señor es aquel que nos llena internamente. Y por eso le digo a todo el grupo al que estoy asesorando, con el que le estoy mentoreando, al que le estoy dando palabras, que primero tenemos que buscar a Dios. Y lo tenemos que buscar de primero, porque si tenemos su gracia y su favor, y además internamente estamos llenos, soportamos cualquier proceso, echamos fuera cualquier temor, derribamos cualquier miedo y le salimos adelante a la dificultad, para que nosotros digamos al cabo de un tiempo, Señor, una vez, mira por lo que atravesé, pero fue de la mano contigo. Voy a referir una vez más, la historia de David tiene en diferentes áreas, tenemos mucho que copiarle, pero David realmente se hizo primero a buscar de Dios. ¿Qué recibió David? Unción y consagración. Por una persona que esté ungida es porque primero le mostró a Dios le mostró una diferencia, le mostró algo diferente que no lo hizo otra persona. Y cuando conocemos de los inicios de David como joven, él mientras esperaba, mientras cuidaba las ovejas de los osos y de los leones, ¿qué hacía? Componía cánticos, ya tenía como una devoción con Dios. Y eso podemos nosotros construirla. ¿Para qué? Para que su unción o la unción de Dios esté con nosotros, su amor. Y no habrá nada que no podamos salirle adelante. Por eso es que quiero, antes de darle una referencia más profunda respecto de David, ¿qué es la consagración? La consagración es apartarse, ponerse dispuesto para Dios, darle el lugar a Él, el primer lugar. Y yo desde que conocí este camino he venido diciendo que ese versículo 33 del capítulo 6 de Mateo, lo di al revés, Mateo 6:33, dice que busca primeramente el reino de Dios. O sea, porque con que tú tengas a Dios primero y a su justicia, las demás cosas estarán detrás de ti. ¿Por qué? Porque el primer lugar es de Él. Si tú le das el tiempo a Él, te enamoras de Él, haces su obra, te aseguro que tendrán que hacerte cola. No quisiera hablar de mi caso para no presumir, para no presumir, pero estar gente esperando allí para que recibir asesoramiento, para apalancar proyectos, para hacer actividades, yo decía, wow, de verdad que, ¿cómo se materializa esta palabra? ¿Cómo se materializa darle esa madrugada al Señor, meterse en su presencia, tratar de agradarlo a Él y no al hombre, no importarnos tanto si el hombre piensa cómo, sino qué piensa Dios, cómo se siente Dios con lo que tú, con lo que yo estamos haciendo.
Por eso necesitamos consagrarnos a Él y necesitamos inclusive ser ungidos por Dios, porque la unción es una diferencia entre el poder, entre lo que tú puedes hacer y lo que puede hacer Dios. Es el lugar donde se cruzan el poder de Dios, el favor de Dios a tu favor. Es tremendo porque si nosotros entendiéramos lo importante que es para un hombre tener la unción, wow, o sea, haríamos poco y lograríamos mucho. La gente trabajaría ya simplemente para concretar para cosas más puntuales. Para la gloria de Dios estamos experimentando ese testimonio. Pero realmente se nos hace difícil. ¿Cómo voy a estar yo 3 horas, 2 horas en la presencia de Dios? Y entonces, si no duermo completo, no me mantengo apto para poder enfrentar el día. Y si estoy mucho tiempo, entonces pierdo el proyecto, pierdo al cliente, o pierdo esto, o pierdo aquello. Y hay momentos donde Dios va a permitir que todo sea como bandeja de plata, cuando realmente te toque darle el lugar, y ahí es donde vas a pasar la prueba, porque le vas a decir a los asuntos del mundo al Señor, para que tú veas que el tiempo te sobrará, será tiempo de sobra. Así que de verdad que nosotros con ello lo que tenemos es que creer que con Dios es que todo lo podemos. Y por eso le coloqué al tema: supera tus miedos, supera tus temores. Pero ¿cómo lo hacemos? Primero con Él. Quien se ha puesto a analizar esta pandemia que comenzó este año y no se sabe hasta ahora cuándo termina, y que creemos que tú y yo estamos protegidos, todos los que estamos aquí estamos protegidos con la sangre de Jesucristo, wow, o sea, vienen unas condiciones bien particulares, porque no sabemos realmente de dónde, cómo vino, ni cómo se va, pero ni quién lo tiene, ni cuándo, ni a quién le pega este COVID. Pero es el momento para apropiarse del profundo amor de Dios y en consecuencia creer que a nosotros nada nos pasará, que a ti nada te pasará. Qué importante realmente estar en el amor de Dios, en la búsqueda. Y en este testimonio que traigo, que es el de David, encontramos en los tiempos, porque en los tiempos donde no existían condiciones, David era un joven en los tiempos de enfrentar a Goliat, que realmente no tenía cómo, pero ahí hay 2 cosas que eran importantes, y es que él estaba preparado, o sea, él hizo gala de la oportunidad. Primero, después que tiene una profunda intimidad con Dios, se hace ¿a qué? Al plan, a la práctica, a hacerse diestro. Y voy a leer un extracto del primer libro de Samuel 17, varios versículos, donde voy a resumir más o menos para poder dejar la enseñanza en donde creo que es importante respecto de esto del temor y del miedo. Pero en el versículo 25 encontraban en los tiempos de Israel atemorizado, lleno de miedo por la constante amenaza de un gigante de 3 metros que todos conocemos, Goliat. Y dice el versículo 25, oyeron al gigante, le dice los soldados de Israel. Ha insultado otra vez al ejército de Israel. ¿Saben qué recompensa ha ofrecido el rey al que lo mate? El rey le dará una de sus hijas por esposa y toda su familia estará exenta de pagar impuestos. David habló con otros que estaban por allí para verificar lo que había oído. David se había preparado, estaba metido con el Señor, pero en sus tiempos estaba siendo,
se estaba haciendo diestro en el uso de la onda, pero también en la manera como podía manejarse ante situaciones difíciles. Él escucha esto de los soldados y dice, esta es una oportunidad. Pero ¿qué lleva allí David? De allí lleva, primero, la confianza que la unción, que el poder que iba a estar sobre él no era el de él, sino el poder de Dios. Pero lleva también confianza, seguridad y llega experiencia. O sea, se manejó. Y muchas veces la gente o los mismos cristianos no se quieren hacer a la experiencia, sino sabe que todo lo que estamos viviendo ahora es un motivo de experiencia, es un motivo de experimentar momentos difíciles para que cuando Dios te coloque en la oportunidad, tú puedas verdaderamente hacer gala de ella. Pero si además que tienes el poder de Dios, además tienes también su experiencia, imagínate realmente con qué grado de seguridad, dónde va a haber miedo, de qué manera va a haber temores. Muy por el contrario. El 31, vamos a leer el del 31 al 37, estamos en el primer libro de Samuel 17, dice, cuando finalmente comprendieron la intención de David, porque además David fue al rey, escuchó, se hizo gala de la oportunidad y fue a buscarlo al rey, y le dijo, alguien le dijo al rey Saúl y el rey lo mandó a buscar. Pero claro, no sabía quién iba a venir, un joven flaco, delgadito, que no veía condiciones para enfrentarse a un gigante de esa naturaleza. Entonces, no se preocupe, le dijo David, yo me haré cargo de este filisteo. En otras versiones dicen que inclusive el ejército se reía de las pretensiones de David de querer enfrentar a un gigante como esto, cuando todos estaban llenos de temores. Entonces responde Saúl en el 33, no seas tonto. ¿Cómo puede un chiquillo como tú pelear con un hombre de ese tamaño? Tú eres tan solo un niño y él es un guerrero desde su juventud. Pero, dice el 34, David insistió. Cuando uno quiere hacer gala de la oportunidad, no es que precisamente la puerta está abierta así para que entre. Hay que a veces insistir. Hay que a veces estar seguro. Pero para eso hay que sentirse muy seguro. Hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia y hay que tener, en primer lugar, la unción del Espíritu Santo. Entonces dice el 34, pero David insistió, cuando cuido las ovejas de mi padre y un león o un oso vienen a arrebatar un cordero del rebaño, yo lo sigo con un palo. Ya él está explicando de qué manera aborda la situación. Y de sus fauces le quito el cordero. Ahora, aquí veo que no se trata de un tema de precisión. Voy a seguir para terminar el versículo. Ya lo voy a explicar. Si se vuelve hacia mí, lo tomo de la quijada y lo apaleo hasta matarlo. 36. He hecho esto con leones y osos y lo haré también con este pagano filisteo, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Fíjate que él ya no dice a los ejércitos de Israel, él dice a los ejércitos de Dios, porque él sabía que era el ejército de Jehová de los ejércitos el que estaba realmente atacando, por lo que él se sentía muy seguro quién le iba a acompañar en esa lucha. El 37, el Señor que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también de este filisteo. Saúl finalmente aceptó. Bien, ve, le dijo, y que el Señor te acompañe. Ahora, ¿qué quiero yo mostrar aquí? Que él explica que él tenía facilidad para enfrentar a un león o a un oso. Todos conocemos la ferocidad de un león y de un oso, el tamaño, la fuerza. Ahora, yo decía que esto no era un problema de precisión, porque, oye, de verdad que después que David lanza la piedra, obviamente el trayecto del Señor es el que lo acompaña, pero tomarle las fauces a un oso o a un león para poder abordarlo, wow, yo digo que tiene que tener, de qué fuerza están hablando, no de las de él. Imagínate el grado
y la profundidad de la intimidad y de la relación con Dios, que viéndolo todos como un chiquillo, como un jovencito delgado, él podía tener la seguridad de tomar un oso para enfrentarlo y para abrirle la fauce y quitarle al cordero que ya se estaba llevando de la manada. Ahora, ¿qué es importante saber de este análisis, de esta reflexión? Es que cuando hay confianza en Dios, cuando hay intimidad, y es a donde quiero, porque el único que puede echar fuera el temor es el perfecto amor de Dios. O sea, Dios está dando a entender con este pasaje, con este mensaje, que a veces uno dice, es que yo soy muy tal, es que yo no puedo, es que a mí me hicieron así, es que yo no tengo. Cuando la intimidad y la profundidad a Dios te da una fortaleza, también te da seguridad, pero hace que el Espíritu Santo y su fuerza te acompañen para que estés al frente del tamaño del enemigo que estés enfrentando. Por eso es que es importante muchas veces dedicarle tiempo a una profundidad con el Señor, a meterse con Él, a escucharlo y no a creer que mientras yo hago más en lo secular, Dios termina haciendo lo otro. Aunque necesitamos experimentar, necesitamos experiencia, necesitamos conocimiento, primero y cuidado y no único necesitamos meternos con Dios. Porque esa intimidad es la que nos llena de su amor. Y ese amor es el que echa fuera todo temor. Por eso es que sí, es importante creer que con Dios es que somos más que vencedores. Dice el versículo 44, 45, dice, ven aquí, cuando ya está enfrentando, y daré tu carne a las aves de rapiña y a los animales salvajes, gritó Goliat. David respondió gritando, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos del cielo y de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te vencerá y yo te mataré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y el de tus compañeros a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Wow, ¿a qué se parece esto? Si quieres, apropiate de la fábula y di wow de lo que estás viviendo. Pero yo quiero que en estos momentos tú me digas cuál es tu gigante. ¿Qué es lo que tú ahora estás enfrentando? Ya sabemos que latentemente hay un gigante y se llama COVID. Y ya no es un gigante visible, es un gigante cuidadoso y más delicado, porque no lo vemos, no sabemos. Pero si te llenas de amor, te llenas de confianza, te llenas de seguridad, ten por seguro que no solamente nada te pasará, sino que serás un testimonio en tiempos donde nada se ha logrado, tú lograrás todo. Díganme que eso es para usted. Termino con el 48 y 49. Goliat avanzó de nuevo y David corrió a su encuentro. Y sacaron una piedra de la alforja, la lanzó con la honda y golpeó al gigante en la frente. Y la piedra se clavó en la frente al gigante y cayó de cara a tierra. ¿Qué le cuesta a Dios? Oiga, que ante una situación difícil que tú estás viendo, lo único que haga sea la solución perfecta para que puedas derribar a cualquier gigante. Pero para ello tienes que tener confianza, seguridad, firmeza. Tiene que no haber temor en ti. La gente se termina deteriorando y debilitando de nada cuando necesita llenarse de ese perfecto amor de Dios. Termino con el Salmo 24:4, que es el Dios es mi pastor. Porque allí dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno. Porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Si solo Dios estuviera contigo en todo lo que haces, hasta en los valles más sombríos, sería espectacular.
intentar profundizar más con Dios, en una intimidad, ir a ese cuarto de guerra, llenarse de su presencia. Yo quiero que ahí donde estás, tú te pongas de pie, levantes tus manos, porque quiero que le digas al Señor: Señor, echa de mi vida todo temor, todo miedo que me paraliza. Y a partir de este momento me comprometo a meterme contigo, a conocerte, a llenarme de ti, de tu presencia. Gracias, Señor. Padre, yo pongo en tu presencia a cada uno de tus hijos, a quien sé que esta palabra, Señor, le ha causado rema. Sé tú en ellos, Señor, echándole fuera todo miedo, todo temor, todo malestar, todo mal, y llenándolos de tu confianza, de tu amor, Padre Santo, para que sean dignos testimonios de vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Si es tu primera vez, quiero terminar invitándote a que hagas esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he sido pecador, por lo que me arrepiento de todo lo que he hecho. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que a partir de este instante tu Espíritu Santo sea conmigo. Que eches fuera de mí todo temor, todo miedo, todo malestar. Y que el día que yo parta de esta tierra, yo vaya a tu diestra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.